Hola a todos, mi nombre es Valentina Pareja y en esta hora les voy a hablar acerca del movimiento artístico Fluxus, el cual, bueno, espero que entiendan igual que como yo lo entendí, de manera didáctica, simple y completa. Así que, bueno, vamos a empezar a explicar este tema. Empecemos por qué es el Fluxus. Recordemos que el Fluxus, como varios de los movimientos artísticos, es un movimiento internacional que se desarrolló dentro del nuevo interés que surge tanto en Estados Unidos como en Europa, parte de Asia y parte de Latinoamérica. El Fluxus es un movimiento artístico que se considera heredero del dadaísmo y surrealismo. Recordemos que estos movimientos, pues que surgieron antes del Fluxus, se caracterizaban mucho por irse a lo cotidiano, pero al momento de que los artistas representaran estas piezas, lo representaban de manera libre. No se basaban en una estructura monótona, no se basaban en algo conceptual que como base ya tenía el arte, sino que se dieron la oportunidad de ser más libres, al momento de expresarse en una pieza, de expresarse en una estructura que ellos mismos creaban. Y pues de ahí viene el Fluxus, el cual tampoco se acogía a los esquemas que el arte tal vez tenía antes y se daba la oportunidad de representarla de manera libre y de manera muy personal en cuanto a cada artista, de manera que se diera a conocer esa personalidad a través de sus composiciones. Recordemos que tenían su propio estilo libre, por así decirlo, al momento de representar el arte, no solo a través de piezas artísticas hechas a mano y plasmadas en lienzos, sino también a través de la música, la poesía y otras maneras distintas de representar el arte saliendo de lo cotidiano. Entonces vamos a irnos a las épocas en donde se desarrolló, se vio el apogeo de este movimiento. Y pues fue muy corto porque duró menos de una década, data entre los años 60 y 70 del siglo XX, pero realmente no duró esos 10 años completos, e inició específicamente en el año 1962 gracias a su fundador George Maciunas, quien, bueno, se atrevió a seguir esos movimientos, pero de una manera actualizada, por así decirlo, como lo son el dadaísmo y el surrealismo. Y pues él se encargó de que ese movimiento no cayera a tierra, sino que realmente se siguiera y siguieran los artistas sintiéndose libres al momento de representar su arte, sus dones y sus talentos. No solamente de manera en plasmar una pieza tal vez en un lienzo o en un papel, sino también en cosas escénicas, en momentos musicales, teatrales, etcétera, etcétera. Entonces, vámonos a las características de este movimiento. Y como lo vemos aquí, según George Maciunas, quien fue su fundador y pionero, las características principales de este arte es que es un arte simple, es una actitud, no un movimiento o estilo. Es el producto de acciones realizadas, es divertido y entretenido. Y también tenemos que recordar que como característica este movimiento pues tenía como una de sus principales, que fue la primera forma de arte desde el dadaísmo en apostar por la fusión de géneros, como lo son el musical, el poético, el teatral, el plástico, y no exactamente se basaba en uno solo como el musical, poético, teatral o plástico, sino que era una fusión entre todos ellos. Cada artista tenía una fusión de varios de esos géneros, lo cual los hacía representativos de este movimiento llamado el Fluxus. Entonces vamos a los artistas. Recordemos que en este caso elegí a los artistas que tal vez fueron más revolucionarios, por así decirlo, porque tuvieron piezas muy explícitas y muy libres en cuanto a su manera de expresarse, muy libres en cuanto a su manera de que no les importara lo que la gente podría decir,
sino que realmente les importaba plasmar lo que ellos sentían sin necesidad de recibir un valor institucional o comercial delante de la sociedad, sino que simplemente sus piezas quedaran como valor de reflexión para que la gente reflexionara acerca de muchas cosas en cuanto a sus composiciones. Entonces empecemos con George Maciunas, quien, como lo dije hace poco, fue el fundador de este movimiento y era un artista, empresario y galerista estadounidense de origen lituano, quien, como lo dije hace poco también, se dedicó a llevar este movimiento a otro escalón, por así decirlo, a otro nivel, tomando de su mano a artistas quienes se atrevieron a marcar la diferencia, saliendo de lo monótono, saliendo de lo estructural que tal vez el arte tenía por base, pero ellos pudieron romper todos estos esquemas gracias a sus maneras tan peculiares de representar su arte. Vamos con el segundo, en este caso sería Namjoon Paikoo, quien es un surcoreano, el cual fue considerado el padre del videoarte, quien estudió composición musical, primero en Corea y luego en Tokio. Creador de gran número de instalaciones, videos, emisiones globales de televisión, películas y performances. Realizó piezas tridimensionales y happenings caracterizados por la simulación chamánica, en los cuales quiso hacer una fusión armónica entre la tecnología occidental y la espiritualidad oriental, la electrónica y la naturaleza, la vida y la muerte. Vámonos con una de sus pioneras también, quien fue Yoko Ono, que de hecho era la esposa en ese tiempo de Namjoon Paikoo. Y bueno, Yoko Ono fue una joven artista, es una joven artista, en ese tiempo una joven artista japonesa, cuya difusión de sus aportaciones se desarrolla precisamente al inicio de este periodo artístico. ¿Por qué precisamente al inicio? Porque tuvo una buena fusión con el pionero de este movimiento llamado Fluxus, quien era George Maciunas, y se convirtió casi que en su mano derecha. Ella al principio se encargó de ser crítica o calificaba, por así decirlo, muchos de las piezas artísticas que se representaban en una de las galerías de Nueva York de George Maciunas, y así fue como empezó a tener mucho acercamiento con este gran empresario y artista. Su desarrollo fue en el ámbito musical, fue pionera de los Chambers Music Series, o más conocidos como Chambers Concert, que son considerados los catalizadores más importantes en la aglutinación del Fluxus. También se vio su talentosa presencia en la poesía y las composiciones artísticas, el teatro representando la realidad a través de su arte, y su actuación teatral más importante, por así decirla, una de sus primeras, y que marcó una diferencia y un punto muy importante en este movimiento llamado Fluxus, que se llamó Cut Piece, en donde ella estaba arrodillada en el escenario y le decía a las personas que estaban en el público que subieran y con tijeras cortaran sus vestiduras, mientras que ella tapaba pues sus pechos con sus manos, y con esto quería representar dos partes: la parte del sujeto activo y fuerte y la parte del sujeto débil y pasivo, que en este caso era ella. El sujeto activo y fuerte vendría siendo pues el público que cortaba con sus tijeras las vestiduras, en donde quiso representar pues obviamente como ella era la mujer en ese caso a quien le estaban cortando las vestiduras, quería representar la vulneración de los derechos femeninos, y no solo de los derechos, sino también pues
el irrespeto en ese sentido que pues antes obviamente se vivía tal vez mucho más, todavía se ve mucho, pero también antes se vivía y tal vez ellas callaban mucho en ese tiempo, pero ella, Yoko Ono, fue una de las pioneras también para el feminismo y que despegara de la manera en como tal vez hoy está siendo visto. Vayamos con el siguiente. Fue Shigeko Kubota, quien también era una chica japonesa, quien de hecho entró a este movimiento gracias a Yoko Ono porque se conocían desde muy niñas y cuya manera de expresión artística se dirigió hacia la música. Estuvo en un grupo llamado Ongaku, el cual despertó un gran interés pues por su continuo deseo de innovación y por la utilización simultánea de distintos medios expresivos. Realizó estudios de escultura y pintura en la Universidad de Tokio. Se destacó por tener fuertes y enérgicos trazos. Su obra más revolucionaria y representativa, que de hecho me llamó muchísimo la atención, está titulada como Vaginal Painting, en español pintura vaginal, en la cual pues representó en uno de sus festivales pues de este movimiento del Fluxus, en cuclillas sobre papel blanco extendido en el suelo, en el cual impregnó con pintura roja y una brocha al papel, dando a entender la metáfora de la sangre de la menstruación femenina, la cual se tenía por tabú en ese tiempo, que se tenía como algo que era muy privado, algo que aún les parecía una vulgaridad, y pues por eso se llama tabú, porque es algo que era mentira, que siempre ha sido mentira, pero ella quiso representar esto de una manera tan explícita que se viera como algo natural. Por eso quiso representarlo de esta manera y por eso también la puse en esta exposición, porque me interesó mucho el hecho de que algo tienen en común todos estos artistas, y es que cada uno se dio el trabajo de representar la realidad con cosas que delante de la sociedad parecían muy extremistas o muy libertinas, pero realmente muestran la realidad de lo que pasa, la realidad de los seres humanos. Que aunque cause un impacto negativo en muchas, tal vez delante de muchos ojos, para otros también será un sinónimo de la libertad y de la realidad que todos a diario vivimos. Y vamos con este último, quien fue Joseph Beuys, quien fue un artista alemán pionero del despegue del arte conceptual. Se enfocó en establecer pues la importancia que debe tener el papel político, económico y la libertad del espíritu como un concepto ampliado del arte y la capacidad de esta para poder ser representada. Entonces, pues él representó esto como una transformación radical del hombre, consiguió prestigio internacional, de hecho por su percepción teórica del arte, presentó a la sociedad como una escultura. Joseph pues consideraba limitado el concepto monótono y tradicional del arte, pues estableció que para él la personalidad del artista, su manera de expresar, era mayor a cualquiera de sus resultados, y estableció como su frase célebre: todo ser humano es un artista y cada acción una obra de arte. Fue chamán, lo cual pues representaba su ideal de la libertad de espíritu, y para él representaba la realidad de la naturaleza. En su primera obra representativa del Fluxus y más controversial, de hecho, representó a una liebre muerta en sus acciones. Y en sus acciones deja notar e identificar prácticas curativas, rituales sociales, científicos y políticos. Lo elegí también a él porque tal vez fue uno de los que al principio se basó muchísimo en lo conceptual, pero llevaba de lo conceptual
a algo más libre, de las bases del arte a algo más libre, en donde él mismo dice pues que el arte no es solamente para personas que tengan renombre, sino que realmente tengan la libertad y pues ese don artístico, por así decirlo, de poder hacer una representación, como la misma palabra lo dice, que sea una representación que signifique algo, que tal vez no sea para toda la sociedad, pero que si tal vez 2 o 3 personas les interesa y se identifican con eso, pues para ellos puede ser más que suficiente. Entonces vemos que en este movimiento precisamente se caracterizó mucho por la libertad de plasmar la realidad de la sociedad, que no solamente está pasando hoy en día, sino que viene pasando desde hace muchos años. Y pues de eso se trató el Fluxus, se trató de una manera artística más libre de ser representada. En cuanto a tal vez específicamente un color o una forma estricta en la que los artistas decidían representar como tal este arte, pues no existía, ya que se dejaba a su libre expresión. No había algo específico, estructural, estipulado para que ellos pudieran representar su arte, sino que como ellos se sintieran mejor y como ellos quisieran y supieran que iban a transmitir a través de ese arte todo lo que ellos sentían y lo que querían plasmar en esa obra o en esa composición, lo iban a poder transmitir sin necesidad de tener algo ya antes estipulado o algo monótono que todos tal vez en algún momento quisieron hacer, pero ellos trataron de romper ese esquema y realmente lo lograron. Así que bueno, diría yo que eso es todo. Espero que hayan entendido lo que quise explicarles y pues la manera en cómo yo lo entendí fue así. Y solo espero que tengan un buen día y muchas gracias por prestarme de su atención.